Bueno, en esta oportunidad vamos a poder presentar una exposición sobre el sistema endocrino visto desde el punto de vista histológico. Y este es un capítulo de altísima importancia debido a que, junto con el sistema nervioso que integra todo el organismo, el sistema endocrino igualmente hace interactuar a todos los componentes del organismo humano. Por eso es importante y porque además también da lugar a que se puedan producir alteraciones que derivan en enfermedades o disfunciones que se manifiestan en la afectación a la salud. Por eso es importante poder referirnos a este componente de la histología que es el sistema endocrino. En general, se considera que el sistema endocrino es algo que se encuentra en la economía humana, como se dice, y reiterando, integrando todos los componentes del organismo y haciendo que interactúen y sean influidos por este sistema. Por eso es importante comprender algunos aspectos generales. Hay que tener conceptos necesarios básicos que permiten interpretar lo que es el sistema endocrino. En principio, endocrino expresa el hecho de que las glándulas o grupos celulares que producen hormonas, esto está relacionado con lo endocrino, no tienen conductos excretores. Entonces, lo que producen como hormonas vierten directamente al sistema sanguíneo y de allí se distribuye para causar efecto en los diferentes órganos y células y funciones. Entonces, por ejemplo, al expresarse así, uno no espera encontrar conductos excretores de las glándulas endocrinas. Por otra parte, el concepto de hormona es una molécula o moléculas que causan efectos en la funcionalidad y causan efectos en otros órganos y causan efectos tanto desde el punto de vista de estimular algunas funciones, estimular la producción de algunas secreciones, estimular la acción de órganos, pero también existen hormonas que inhiben actividades. O sea, puede ser estimulante o inhibitoria la hormona. Si bien en general se asume que existen órganos endocrinos, anticipando como hablar de la hipófisis, tiroides, paratiroides, etc., también existe la posibilidad de que la actividad endocrina se den en tejidos, ¿no? O parte de órganos, como el caso del páncreas, que tiene un grupo de células que están en unos islotes, que constituyen como un tejido dentro del órgano y que cumplen función endocrina, o células aisladas o que están en el interior de otros órganos que cumplen función endocrina sin ser propiamente órganos. Bueno, pero lo interesante también es que la hormona que sale de algún órgano endocrino, tejido, célula, causa efecto en otra célula o en otro órgano. Y a esto se llaman, a los que reciben el efecto de la hormona, se denominan órganos blanco o célula blanco. Es decir, la que recibe el efecto, reitero, de una hormona que proviene de otro lugar. Entonces debe entenderse, por tanto, que el sistema endocrino es un gran sistema que coordina las funciones orgánicas en todos los aspectos. Cuando una hormona está actuando, tiene efecto sobre otro órgano, pero también puede tener efectos sobre varios. Y lo más importante es que entre todos los órganos endocrinos se interactúan y se regulan para que ninguno esté en exceso en su función. La otra característica es que como no tienen un sistema excretor, un conducto, y como sus productos tienen que vertir directamente al sistema sanguíneo,
Entonces son muy irrigadas. Todas están rellenas de capilares, en algunos casos capilares sinusoides, que permiten una mejor, diríamos, vaciada de los productos hacia el torrente sanguíneo para que lleguen a los lugares donde encontrarán las células, órganos blanco sobre las que actuará la hormona correspondiente. Entonces, por esa razón tienen que ser muy irrigadas. Como propiamente órganos están la hipófisis, la pineal, la glándula tiroides, la paratiroides, páncreas endocrino, suprarrenales, ovarios. Los ovarios también, si bien producen óvulos, tienen un componente funcional en algunos de sus tejidos, como endocrinos, lo que pasa también en los testículos. Entonces, este gráfico que ven a la derecha expresa una condición muy interesante, que vale la pena considerarla, ¿no? Vamos a volver a colocar. Este gráfico, reitero, es muy interesante porque nos permite ver la interacción que existe hormonal endocrina. Este es el hipotálamo, que en realidad está ligado al sistema nervioso central, relacionado con el sistema nervioso central, y aquí existen células neuroendocrinas que producen estimulantes e inhibidores para las funciones de este órgano que es la hipófisis. Entonces, el hipotálamo le da moléculas que activan a determinadas células de la hipófisis en sus diferentes lóbulos, porque aquí en el hipotálamo se producen algunas hormonas, incluso que bajan hacia la hipófisis. Y la hipófisis es reconocida algo así como la directora de orquesta para la función de los diferentes órganos endocrinos con efectos también diferentes. Por ejemplo, la absorción del agua está regulada por la ADH, antidiurética hormona, que se produce en la hipófisis. O, yendo a otro ejemplo, la hormona del crecimiento actúa sobre el crecimiento de los huesos, músculos, estatura, u hormonas que actúan sobre las glándulas mamarias o sobre las suprarrenales o sobre la tiroides, testículo, ovarios, etcétera, etcétera. Entonces, ese concepto de integralidad e interacción es absolutamente importante comprender. Ahora, lo otro importante es saber para qué tenemos que estudiar el sistema endocrino. Primero, porque se producen en la normalidad trastornos que pueden estar relacionados con el aumento o disminución de determinada hormona que se manifiesta en efectos corporales, en efectos sobre la salud, en situaciones de enfermedad. Y si hay déficit o exceso de algunas de las hormonas, pueden dar efectos también expresados en enfermedades o cuadros muy específicos. Por ejemplo, si en la hipófisis durante la gestación se produce una disminución de la producción de la hormona del crecimiento, vamos a dar lugar a que se produzca el enanismo. Estos enanitos que son de origen hipofisiario son enanos muy perfectos, de cuerpos proporcionados, de aspecto proporcionado. En cambio, existe otro tipo de enanismo que más bien está ligado a la función tiroidea, ¿no? Que cuando hay hipotiroidismo durante la gestación producen los enanos un tanto deformes, llamemos así, que se denominan también acondroplásicos. Pero también puede haber gigantismo, como en este caso, con una hipófisis que produce demasiado desde la niñez, desde el estado embrionario o fetal más bien, que produce exceso de hormona de crecimiento y sigue produciendo mucha hormona del crecimiento en su desarrollo y produce los gigantes que también son perfectos en cuanto a proporciones. Es un gigante hipofisiario. Eso cuando el efecto de la hormona se inicia muy tempranamente. En cambio, cuando un adulto empieza por un tumor que hay en la hipófisis y que empieza a producir hormona del crecimiento, ya cuando uno es adulto, produce esta clase de gigantismo que se llama
acromegalia. Acromegalia quiere decir que las partes distales crecen más por efecto de la hormona del crecimiento en situación ya de adulto, ¿no? Un tumor de células que en la hipófisis producen hormona del crecimiento puede producir la acromegalia, ¿no? Este es un emblemático boliviano, Tataque Kisbert, que fue boxeador y todo, y que tenía este cuadro de acromegalia. También otra característica es que el mentón crece mucho, las manos son grandotas, los pies igual, y son personajes o individuos de alta estatura. Y asimismo podremos saber y encontrar que en la tiroides pueden producirse crecimientos anormales que se denominan bocio o otus, se llamaba también, que antes era muy frecuente y que estaba más bien relacionado el bocio con situaciones complejas de falta de yodo. Es interesante esto que lo vamos a hablar después. La falta de yodo en la alimentación producía este crecimiento anormal, desarrollo normal de la tiroides, que se denomina bocio tiroideo. Entonces, vamos a explicar la vista para continuar viendo lo siguiente. Ya concretándonos en la hipófisis. La hipófisis es un órgano al que se le atribuye con más que anatómicamente muy definidos 3 lóbulos, que de una manera sencilla diríamos lóbulo anterior, lóbulo posterior y un lóbulo intermedio inclusive, que se denomina así. Bueno, la adenohipófisis es el denominado lóbulo anterior, o pars distalis también, ¿no? Y el lóbulo posterior o neurohipófisis, y en medio existe un tejido entremezclado que se lo podría considerar un lóbulo intermedio. ¿Por qué es importante saber esta composición o esta estructura? Porque la hipófisis proviene en parte del ectodermo, ¿no? Casi diríamos de lo que va a ser piel, que se introduce, se invagina dentro de otro tejido que se denomina neuroectodérmico, perdón. Por eso es que tiene una composición un poco, diríamos, de tejido nervioso y tejido glandular. Así es la hipófisis. El lóbulo anterior, o pars distales o adenohipófisis, se la considera, diríamos, la mayor parte en proporción de toda la glándula. Y allí se describen, a partir de estudios de hace muchísimas décadas, centenas de años, ya, cuando los investigadores solo tenían hematoxilina y eosina para teñir los tejidos, encontraron que algunas de las células de la hipófisis, de la adenohipófisis, se teñían y otras no. A las que se teñían se denominaron cromófilas, con apetencia por los colorantes, y a las que no se las denominó cromófobas, o sea que rechazan el colorante, y que quedaban más bien sin teñirse. Ahora, de las cromófilas también se estableció que algunas se teñían con hematoxilina y otras con eosina. Bueno, se relacionó también esas características celulares con función o con producción de diferentes hormonas. Entonces, por ejemplo, las acidófilas, ya dijimos que de las cromófilas, además había una subdivisión en acidófilas que se tiñen con eosina y basófilas que se tiñen con la hematoxilina. De las que se tienen con eosina, en ese tiempo se estableció que existirían células productoras de hormona del crecimiento o somatotrófica hormona, hormona somatotrófica, hormona del crecimiento. Otra acidófila produciría la hormona denominada prolactina o lactotrófica, que es la que hace funcionar a la glándula mamaria para que produzca leche en su momento. Y entre las basófilas se identificaban células que tendrían relación con la producción de la hormona tiroidea, o hormona estimulante de la tiroides, ¿no?
basófila. Otra basófila productora de las hormonas denominadas gonadotróficas, es decir, que las que actúan sobre los órganos sexuales del hombre en su caso y de la mujer en su caso. Para producir estas gonadotróficas, producían estímulo para producir la hormona folículo estimulante en la mujer, la luteotrófica en la mujer, o la luteinizante y la hormona de las células intersticiales en el testículo, que producen más bien hormonas masculinas como la testosterona, ¿no? Entonces, vean, las gonadotróficas actúan en la mujer sobre el ovario y en el varón sobre el testículo. Finalmente, las basófilas corticotróficas, productoras de la adenocorticotrofina, es decir, la hormona que actúa sobre la corteza adrenal. Esto también debe entenderse, sin embargo, que en la actualidad, esto que era una observación de los antiguos investigadores, ahora ya se ha precisado en el diagnóstico con técnicas inmunohistoquímicas, es decir, se pueden utilizar colorantes muy especiales y específicos que nos pueden precisar qué hormona se produce en cuál célula. Una técnica que permite visualizar específicamente a las células que producen determinada hormona. Así es como ahora se hace el diagnóstico, por ejemplo, en casos de explorar un tumor, las características de un tumor. Bueno, así el lóbulo posterior entonces, perdón, el lóbulo anterior de la hipófisis, ¿no? Estamos hablando. Y la otra parte, que es la neurohipófisis o lóbulo posterior, debe entendérsela como una parte de la hipófisis casi de origen pues nervioso. Allí se describen los pituicitos, que son células propias, neuroendocrinas, y fibras nerviosas que provienen de las células secretoras del hipotálamo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que muchas de las hormonas o las hormonas que se localizan en el lóbulo posterior, en realidad provienen del hipotálamo y que por esta vía hipotálamo-hipofisiaria, a través de sus fibras nerviosas amielínicas, llegan hasta la hipófisis y allí dejan las hormonas producidas en el hipotálamo, diríamos como para que se distribuyan desde la neurohipófisis. Entonces, el pituicito resulta en realidad una variedad de glía fibrosa, porque está junto a las fibras nerviosas, glía fibrosa. Como ven ustedes, esto es de características más bien neurológicas. Las fibras, estas fibras mielínicas que van del hipotálamo a la hipófisis, se denominan, conforman el haz hipotálamo hipofisiario. Esto hay que reiterarlo. Esta relación hipotálamo-hipófisis guarda importancia porque el hipotálamo produce hormonas que estimulan a determinadas células de la hipófisis, que se producen, reitero, en el hipotálamo y que sean llevadas a la hipófisis. Por eso es importante. Entonces, allí en la neurohipófisis hay células neurosecretoras, pero que están no en la neurohipófisis propiamente, reitero, están depositadas, pero su origen es en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Entonces, en síntesis, la neurohipófisis contiene hormonas producidas en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Y desde allí actúa. Las hormonas que se producen allí en el hipotálamo, depositadas en la neurohipófisis, son la ADH, antidiurética hormona o hormona antidiurética, que es muy interesante. Regula la reabsorción de sodio y por tanto jala agua en parte de la nefrona o del riñón, si quieren. Y esta ADH es también, reitero, muy interesante porque, diríamos, en el último tramo de la reabsorción actúa. Para graficar y ojalá ayude a recordar, esta hormona ADH antidiurética, hormona antidiurética, se inhibe cuando uno consume alcohol, ¿no? Si uno bebe en cantidad, esta hormona se disminuye. Y
ocurre que uno después, por eso al otro día tiene el denominado chaki o deshidratación y requiere compensar eso tomando mucho líquido al otro día. Reitero, producido por el alcohol, el ADH se disminuye. También pueden existir situaciones tumorales que pueden hacer que se orine demasiado, lo que se llama una diabetes insípida, por defecto de esta ADH que no esté funcionando. Entonces deja orinar cantidades. O la oxitocina, que es la otra hormona de la neurohipófisis que está produciendo el hipotálamo. La oxitocina es la hormona que actúa cuando se completó el embarazo. Se activa para producir el parto, oxitocina. Entonces genera la contracción del útero y también con efectos sobre la glándula mamaria para que empiece a producir naturalmente su producto, que es la leche. Entonces la oxitocina producida en el hipotálamo, depositada en la neurohipófisis, produce el parto. Y la parte intermedia, a esto me refería como que si hubiera un lóbulo intermedio que tiene poco del componente nervioso y poco del componente glandular, es muy desarrollada en algunos animales y van a ver por qué, ¿no? En muchos animales está altamente desarrollada porque hay animales que pueden cambiar de color, ¿no? Sabemos que muchos de ellos, para adecuarse al medio y como sistema de protección, cambian de color. El camaleón es el que se supone que todos conocemos de referencia, cuando menos, que cambia de color. Entonces, en esos animales está muy desarrollado porque... ¿por qué? Vamos a ver por qué. En el humano, en cambio, al nacer va desapareciendo, ¿no? Y aunque queda un poco, también en el humano se pueden producir pequeños cambios de color. Uno a veces se siente más moreno que el día anterior, ¿no? Y también se activan algunas de estas células que producen color, para decirlo por ahora sí, cuando uno está expuesto al sol y a otras situaciones. Bueno, ¿qué produce esta parte intermedia? Esta hormona. Hormona estimulante de los melanocitos. Los melanocitos son células que están cerca a la piel o en la piel, cerca a la epidermis, que son los que producen la melanina, que es la que da color a la piel humana y a los cabellos y a las pestañas y también a los ojos. La cantidad de melanina define que uno tenga cabello negro, ojos negros, o cafés, o verdes. Si hay muy poquita melanina, pues tendremos el pelo rubio, o si hay cero de melanina, como en algunos casos de enfermedad ya de déficit total, está el albinismo, donde no hay nada de pigmento. Y bueno, pero esto es interesante entonces, que en condiciones normales el humano casi no produce hormona estimulante de los melanocitos, excepto cuando, reitero, uno se expone excesivamente al sol o cuando pudieran darse situaciones de enfermedad que afecten a la parte intermedia. La glándula pineal, que es otra glándula que está pegadita a la hipófisis pineal porque tiene forma de piña, así describían los antiguos histólogos investigadores. Y esta glandulita tiene una función muy específica y muy interesante. Vean ustedes. Está constituida por unas células propias, los pinealocitos, células de la pineal, y células intersticiales, ¿no? Los pinealocitos son neurosecretoras, vean, tienen por tanto origen neurológico, nervioso. Los pinealocitos, que producen secreción hormonal. Y las intersticiales más bien son como que células de sostén del sistema nervioso, que son los astrocitos, ¿no? O glía también. Entonces tiene células neurosecretoras, pinealocitos y glía. Y se encuentran de lugar en lugar, se pueden encontrar con las denominadas concreciones calcáreas o depósitos arenáceos, unos depósitos de calcio en la hipófisis, que es una característica histológica para observarla. ¿Qué hace esta glándula pineal? Produce la melatonina, reguladora del ritmo circadiano. ¿Qué quiere decir?
que se nota mejor en los animales. Los animales despiertan cuando aparece la luz del sol y se duermen cuando se pierde la luz del sol. El humano administra esto un poco voluntariamente, porque puede dormir con luz o sin luz, puede dormir con sol o sin sol. Pero además no solo regula el sueño, esta melatonina. De hecho, en el humano, para que llegue el sueño en la noche, también funciona la melatonina, desde luego, ¿no? Pero eso también causa efecto sobre el ritmo cardíaco, sobre la presión arterial, sobre el ritmo respiratorio, sobre el metabolismo, etcétera, etcétera. Melatonina, producida por las células, por los pinealocitos de la glándula pineal. Y esta melatonina, además, en la actualidad puede ser aislada y utilizarse en casos de insomnio, ¿no? Para producir. Bueno, esta melatonina, como está en ese sitio debajo de la hipófisis, perdón, la glándula pineal, ¿no? También se explica del por qué nosotros cuando viajamos, fácilmente unos más, otros menos, se duermen. Las personas se duermen durante el viaje. Porque por una presión contra la glándula pineal se produciría liberación de melatonina con el movimiento y uno se duerme. Bueno, eso es como para graficar un detalle que puede permitirnos recordar mejor esto. Y ahí tenemos la tiroides, folículos tiroideos con pared y contenido coloide. Eso es la unidad tiroidea, son folículos como granos, que tridimensionalmente serían como unas esferas que tienen un contenido de coloide. No, pero además de tener células que producen el coloide, tienen también en su pared otras células llamadas C. Las foliculares producen coloide y las células C producen otra sustancia que es la calcitonina, adelantando. El coloide es eosinófilo, por eso se ve rosado, paz positivo si se utiliza colorante de paz. Y esta glándula produce la tiroxina, la triodotironina, es decir, la hormona tiroidea, ¿no? Primero tiroglobulina, que constituye el coloide, de aquí se producirá una transformación en tiroxina y triodotironina, que son ya las hormonas tiroideas que causan sus efectos múltiples en el metabolismo y en diferentes funciones. Recuerden que si esto está disminuido, tendremos enanos, acondroplásicos, y eso es importante comprender. Y la calcitonina, que está en esta célula C, esta calcitonina inhibe la reabsorción del calcio óseo. Es interesante. La hormona paratiroidea, que mejor la vemos luego, para entender mejor. La paratiroides es un organito, en realidad son como granos, como pequeñas uvitas que están detrás de la tiroides, ¿no? Muy poco identificables. Por eso a veces durante una cirugía de tiroides el cirujano se lleva algunas paratiroides y a veces si no es muy experto el cirujano puede llevarse casi todas las paratiroides, glándulas paratiroides, granitos como granitos que están detrás de la tiroides propiamente, por eso se llaman paratiroides, al lado de la tiroides. Puede uno en la cirugía quitar estas paratiroides y entonces hay manifestaciones después de una falla de ese tipo de hipoparatiroidismo. Hipoparatiroidismo, ¿no? Que tiene la característica que luego la vemos. ¿Cómo está constituida histológicamente la paratiroides? Tiene células principales activas y células en reposo. Las activas están produciendo las sustancias propias endocrinas de la paratiroides, ¿no? Que también se llaman células oxífilas, células oxífilas, y las principales, las oxífilas son las que estarían en reposo, y las principales las que producen paratohormona, hormona paratohormona de la paratiroides. La paratohormona mantiene concentración de calcio en el plasma y tejidos, porque se requiere un nivel de calcio permanente y estable en el torrente sanguíneo, porque el calcio
cumple funciones sobre todo con la musculatura en la contracción-relajación. Entonces necesitamos tener normalmente una cantidad de calcio que permita ser utilizada por los músculos. Cuando esto falla, por ejemplo, si las paratiroides han sido retiradas en la cirugía, entonces ya no hay calcio, ya no hay hormona que esté sacando calcio de los huesos para llevar a la función de los músculos y pueden haber contracturas severas, puede haber espasmo, o sea, contracción sostenida de los músculos y eso generar la necesidad de sustituir el calcio, ¿no? De hecho, esto es importante porque si bien la paratormona mantiene la contracción normal de calcio, sacando de los huesos calcio para mantener niveles normales en plasma, ¿no? La otra, la calcitonina que hablábamos que estaba en la tiroides, esta calcitonina que estaba en las células C, esa calcitonina más bien actúa al revés de la paratormona, es decir, fijando el calcio, como que la calcitonina se utiliza en la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad por la que se va perdiendo calcio en los huesos, ¿no? Y entonces se utiliza la calcitonina para fijar. Tiene que, por tanto, haber un equilibrio entre la paratormona y la calcitonina para que el nivel de calcio en el plasma sea constante y estable para la utilización en otros tejidos o órganos. Si hubiera hiperparatiroidismo, que puede haber por efecto de un tumor de las paratiroides, se pierde hueso porque excesivamente se sacaría calcio del hueso, se absorbe el hueso. En cambio, el hipoparatiroidismo puede producir más bien calambres y tetanía, es decir, el hipoparatiroidismo, o sea, disminución de calcio en el torrente sanguíneo puede producir calambres y tetanía. Y vamos con la suprarrenal, que es otra glándula. La suprarrenal es una glándula que se la describe con una parte cortical y una médula neurosecretora. La corteza suprarrenal está influida o dirigida por la adenocorticotrofina, por la hormona adenocorticotropa o adenocorticotrofina de la hipófisis, del lóbulo anterior. Tiene una zona glomerular que produce aldosterona, una fascicular de reserva que puede producir aldosterona cuando se necesita producir cortisol, es decir, un poco, como diríamos, se acomoda a las necesidades y demanda. La zona reticular que produce cortisol. El cortisol o cortisona es una de las sustancias que actúan en la alerta, en la respuesta a la agresión en el organismo, ¿no? El cortisol se suelta cuando uno está de miedo, cuando uno está de emociones grandes, bueno, sobre todo en esa situación. Pero en normalidad, en equilibrio, juega en esas características. Lo interesante es que la cortisona se vio que tenía efectos altamente antiinflamatorios, potentes efectos antiinflamatorios. Y entonces la extrajo, se la sintetizó, se la modificó y ahora existe toda una gama de corticoides, más bien, de sustancias corticoides que son utilizadas en diversas enfermedades. Recuerden ustedes que en la actualidad uno de los mejores medicamentos para contrarrestar los problemas respiratorios principalmente y otros efectos de inflamación traídos por el coronavirus, están siendo exitosamente tratados esos periodos de la evolución de la virosis esta, del COVID-19, están siendo tratados con dexametasona. La dexametasona es una variedad de cortisol, pero el origen está en la corteza suprarrenal, en la zona reticular. No, y también hay pequeñas cantidades de andrógenos y estrógenos, ¿no?, que merecen un tratamiento especial en otro capítulo. Y en la médula adrenal, están estas sustancias, sobre todo denominadas, bueno, tiene células cromafines, se llaman cromafines, estamos hablando de la médula, del centro de la adrenal,
cromafines porque tienen apetencia por la denominada, por los colorantes con cromo, por eso se llaman cromafines. Es desde antes también los investigadores utilizando colorantes de cromo identificaron unas células que desde entonces las llamaron cromafines. Y otras células ganglionares, que en realidad también son casi, diríamos, como glía. O sea, esta parte medular del adrenal tiene características también neurosecretoras, neuroendocrinas, ¿no? Y allí se produce la famosa adrenalina y noradrenalina, que son sustancias que se liberan ante el estrés. Tanto la alegría, el miedo, la rabia, son las denominadas catecolaminas junto con otras más que producen esos efectos de taquicardia, de aumentar la respiración, de angustiarse, etcétera, etcétera. Esta es la médula, ¿no? De la médula adrenal, reitero, que produce adrenalina y noradrenalina. Ahora bien, bajo este concepto, es interesante poder ahora sí observar un poco más histológicamente, diríamos ya teniendo el concepto teórico y de interacción de las diferentes glándulas endócrinas, tejidos endocrinos o células endocrinas, nuevamente entender que hay una interacción entre unos y otros, que la glándula, que el componente más bien hipotalámico es donde produce las primeras hormonas inhibidoras, unas y otras estimulantes que actúan sobre la hipófisis para que la hipófisis pueda desarrollar sus funciones que tienen efectos sobre otras glándulas, sobre la adrenal, sobre la tiroides, sobre el testículo, sobre los ovarios, bien sobre todo el ciclo menstrual en la mujer, sobre la mama, sobre el crecimiento, el desarrollo, etcétera, etcétera, todo lo que habíamos mencionado. ¿Qué es lo interesante? Que esto también lo reiteramos. Como aquí se producen en el hipotálamo hormonas, estas deben llegar por algún mecanismo. Entonces, las células del hipotálamo, del núcleo supraóptico y paraventricular, ¿no?, que están aquí, producen, hemos dicho, vasopresina y oxitoxina. La vasopresina es la antidiurética hormona también, ¿no? Hemos dicho eso. Entonces, hay un sistema vascular denominado porta, donde llega una vena, se capilariza. Esta capilarización ayuda a que se produzca el envío de las hormonas producidas en el hipotálamo. Luego se organiza para en vénulas y en arteriolas también, que van a llevar ya capilarizándose ampliamente, van a soltar las hormonas de cada uno de los segmentos de la hipófisis. Es importante entender que tiene un sistema de circulación porta, que quiere decir, viene como arteriola, como vénula, y se capilariza y vuelve a salir como arteriola, que es un mecanismo que el organismo ha encontrado para tener una mejor distribución de las sustancias que están en el torrente sanguíneo. Esta es la característica histológica, ¿ya? Si queremos hablar en histológicamente pensando. Esta es la forma en que se manifiesta, se observa contención universal de hematoxilina y eosina. Entonces, aquí podemos encontrar células cromófobas, las más pálidas, casi no se tiñen, y las cromófilas que se tiñen, unas más moradas y otras más rosadas. Unas serán acidófilas y otras serán basófilas. Y ahí reitero que esta es una descripción de la histología tradicional que ahora ya ha sido superada con técnicas de inmunohistoquimia que permiten identificar con precisión qué hormona está en cuál célula y hacer diagnósticos de mayor precisión. Sin embargo, se arrastra
estos conceptos maravillosos de los investigadores antiguos, ¿no? Y esto es interesante comprenderlo en esa dimensión. Aquí una fotografía electrónica que permite ver células de la adenohipófisis. Vamos a ampliar un poquito esto porque es interesante. No, vean ustedes cómo estas células, que aquí están esquematizadas, tienen gránulos. Estos gránulos que tienen estas células de la adenohipófisis son gránulos de secreción. Son gránulos que ha producido la célula para constituir sus hormonas. Estos gránulos son precisamente identificados con exactitud si son productoras de alguna de las diferentes hormonas que produce la hipófisis. Podría decirse con técnica histoquímica, esto produce la hormona del crecimiento. Aquí se produce la lactotrófica, o aquí se produce la estimulante de las células intersticiales. En fin, eso es bueno comprenderlo para saber que estas células que están en las glándulas endocrinas son células muy activas que producen hormonas permanentemente. Entonces, su sistema de organoides, en su sistema de organoides hay un retículo endoplasma rugoso muy bien desarrollado, un aparato de Golgi que ayuda con preparar la secreción, y también existe naturalmente abundante mitocondria, ya que para esa actividad celular se requiere de energía y quien da la energía es la mitocondria. Son características generales de las células endócrinas. Y aquí podemos ver una parte de la pars nerviosa, ¿no? O hemos llamado, ¿no es cierto?, porción posterior o lóbulo posterior o neurohipófisis. Vean, aquí en la neurohipófisis hay estas fibras y estas células neuroendocrinas. Parte de estas fibras son las que provienen del hipotálamo. Y estas células son más bien glía. Porque recuerden que en la neurohipófisis no se secretan células. No hay secreción, perdón, no se secretan hormonas. Las células no son secretoras. La secreción viene del hipotálamo a depositarse aquí. Eso también es importante. Es una muestra, una diapositiva de un corte histológico sobre la pars nerviosa de la hipófisis. Otra vez reitero que tiene una característica de tejido nervioso. También hay estas estructuras, ¿no?, que se denominan cuerpos de Herrings, que son como depósitos de degeneración celular sin trascendencia funcional. Y he aquí la glándula tiroides, que está por delante del cuello, a los lados de la tráquea, que tiene sus lóbulos derecho, izquierdo y una pirámide central, todo eso que ustedes saben por anatomía. Si uno hace cortes, va a encontrarse con esto, ¿no? Tridimensionalmente, cada uno de estos son como granos, ¿no es cierto? Folículos se llama cada uno de estos, folículos tiroideos, ¿no? Estos folículos tiroideos tienen una pared, ¿no?, o continente y un contenido. El contenido es tiroglobulina. Ya vamos a ver cómo se organiza esto, ¿no? Y las células son células foliculares, ¿no? Células foliculares. Y aquí que se habla de una célula parafolicular, son las células C que habíamos señalado en la primera parte, que son las que producen calcitonina. Entonces, en el corte es así como se ve. Acidófilo, el coloide, una pared de células que hacen a la glándula tiroides. Que la paratiroides tiene célula principal y célula oxífila, ¿no? Y vasos sanguíneos, siempre vasos sanguíneos, muchos vasos sanguíneos, ¿no? Este es el esquema de la estructura histológica de la paratiroides. Unas células que están produciendo paratormona y otras que están en reposo, podríamos decir.
Otra muestra, vean cómo están tan pegaditas la paratiroides con la tiroides. Por eso es que a veces en la cirugía, al sacar tiroides, un bocio, pueden llevarse el cirujano la paratiroides más y producirnos un cuadro de insuficiencia por déficit de calcio en el torrente sanguíneo. Y esa es la manifestación: calambres, contractura, opistótonos, en fin. Bueno, esta es una fotografía entonces que nos muestra tiroides con tinción hematoxilina eosina, ¿no? Para mostrarnos la pared celular, la pared más bien del folículo, el coloide, y algunas de estas serán las células intersticiales, células C más bien, células C, que son productoras de calcitonina. Y esta parte ya corresponde a la paratiroides, ¿no? Donde están las células que hemos descrito anteriormente. De manera que, esto es importante. Reducimos otra vez para pasar a la siguiente diapositiva, que es ya una microscopía electrónica de una célula folicular tiroidea, que limita al coloide, ¿no? Donde se ven también gránulos de secreción, un sistema de organoides muy desarrollado, porque es una célula muy activa. Esta es una toma de una célula de la pared del folículo tiroideo. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Miren, ingresan aminoácidos a la célula, se sintetiza la tiroglobulina a partir del retículo endoplasma rugoso, pasa para constituirse en secreción al aparato de Golgi. Aquí se vuelven los gránulos ya de tiroglobulina, y esta tiroglobulina es reservada como tiroglobulina en el coloide. Para que se produzca toda esa actividad, ahí están las mitocondrias que producen la energía. Lo importante es saber que esta tiroglobulina iodada en coloide debe tener yodo. Debe tener yodo. Ya les anticipaba yo que el OTU o la hipertrofia de la glándula tiroides, que también se denomina bocio, es un resultado de que en la dieta, sobre todo en la sal común, la que comemos todos los días, no tiene yodo. Cuando hay pérdida de yodo, se produce el bocio. Hace muchos años en Bolivia había demasiado bocio, sobre todo en la región de Tarija, y se pudo hacer el estudio y establecer que la sal que se consumía en todo el país, particularmente en el sur, era sal sin yodo. Actualmente hay una norma que establece que la sal de consumo humano debe tener un agregado de yodo. Entonces, nosotros comemos sal iodada y eso permite que no haya bocio, que no haya hipotiroidismo, porque si no hay tiroglobulina iodada, esa tiroglobulina no va a poder convertirse en hormona tiroidea. Y además, como no hay yodo, va a crecer como queriendo agarrar yodo y va a ser bocio. Ya en la parte es cuando ya se va a eliminar o producir, secretar hormona, aquí lo que se hizo es producir tiroglobulina para guardar en el coloide, ¿no? Como coloide. Aquí del coloide, a necesidad por efecto de la tiroestimulante hormona, de la hormona estimulante de la tiroides, de la hipófisis, se empieza a tomar del coloide tiroglobulina iodada que penetra la célula con acción de los lisosomas, entra en un proceso metabólico de digestión enzimática que libera de esta tiroglobulina, libera las hormonas tiroideas T3 y T4. Estas hormonas tiroideas salen de la célula y entran al torrente sanguíneo como ya una sustancia que va a tener un efecto hormonal.
del tiroides o de la tiroides. Esto es interesante. Luego tenemos la suprarrenal, que de esta habíamos hablado ya en una diapositiva anterior. Bueno, tiene una corteza, que es toda esta la corteza, y una médula. Esta es la médula. En la corteza hay una zona, en la corteza renal hay una zona glomerular, fascicular y finalmente una reticular. Y más adentro está, reitero, la médula adrenal, ¿no? Si aumentamos un poquito este aumento, podremos ver esa descripción. Vean, zona glomerular, zona fascicular y zona reticular, ¿no? Cada zona produce algo diferente. En la glomerular se producen mineralocorticoides como la aldosterona. En la zona reticular, glucocorticoides como la cortisona, y como hormonas sexuales de efecto secundario, tanto masculino y femenino. Pero es interesante reiterar que los glucocorticoides que se producen en la zona reticular, en la zona fascicular, ¿no? Pero también un poco a veces puede estar en la zona reticular. En la fascicular se produce cortisona y de esa cortisona, reiterando, se ha derivado en el uso externo ya como medicamento de lo que en conjunto se llama cortisona o corticoide mejor, ¿no? Que se parece más bien a la cortisona, corticoide. Más abajo se produce en la región ya medular, se produce adrenalina en estas células que hemos descrito ampliamente más antes. Y todas ellas, de todas estas glándulas, siempre llenas de irrigación sanguínea, ¿no? Entonces, aquí en la médula hay células que producen noradrenalina, adrenalina, y que son y que además allí hay terminaciones sinápticas pregangliosas, quiere decir que hay un componente nervioso que regula esto, ¿no? Así se explica que si uno tiene una emoción fuerte, esa emoción va por el sistema nervioso, activa a las glándulas, a las células de la médula adrenal para que produzcan adrenalina, ¿no? Adrenalina con todos los efectos que produce las grandes emociones. Eso también resulta altamente favorable para entender cómo se mueve esta situación endocrina en el organismo. Todo interactúa con todo, eso es importante comprenderlo. Y entonces, esta es, vamos a quitar ya la presentación, entendiendo que ya ha sido presentada todo el tema por hoy y la recomendación de siempre en medicina, aprender lo que sirve. Más allá de lo que preguntemos en los exámenes, el médico tiene que aprender en los términos de lo más razonables, tiene que aprender, el que está estudiando medicina, el que va a ser médico, va a estar sujeto a una enorme cantidad de información, que ahora no solo está en los libros, en la vía virtual, en el internet, en el mundo. Existe tal cantidad de información que ya el médico en formación tiene que aprender a seleccionar qué es bueno. Y tiene que aprender a realizar un aprendizaje de lo que existe que le sirva. Uno tiene que aprender lo que a la profesión le va a servir. Si bien la academia y los profesores demandamos mayor cantidad de conocimiento, el arte del buen médico está en saber seleccionar qué le sirve. Y además darle un uso significativo. Si voy a aprender esto, ¿para qué aprendo? Si aprendo tiroides, ¿para qué aprendo? Aprendo para saber que hay hormonas que interactúan, pero también para saber que hay alteraciones, que puede haber hipotiroidismo, hipertiroidismo, cretinismo, enanismo, y para eso aprendo tiroides.
¿Y para qué aprendo? Y pues para saber que desde allí se salen hormonas que actúan sobre la orina, sobre las mamas, sobre la leche, sobre la adrenal, sobre el crecimiento y todo lo que viene a ser sus trastornos. Si uno logra comprender de esa manera el aprendizaje de cualquiera de las asignaturas que brindamos en la facultad, entonces se tendrá toda la utilización extraordinariamente buena, útil de lo que nos brinda toda la información que existe, de lo que brindan los profesores. Reitero, debe uno seleccionar, debe dar significancia y debe correlacionar desde el inicio con salud y con enfermedad. ¿Cómo me enfermo o cómo me sano? ¿Y a qué se deben las alteraciones que yo tengo en la vida de cada día y qué es lo que voy a atender cuando yo sea médico? Así que también hay que aclarar, cualquier libro es bueno. Yo utilizo para las exposiciones, para exposiciones utilizo algo que produzco, pero también reitero que cualquier libro es bueno. El Gardner lo utilizo, diapositivas de Gardner, pero prefiero también que se pueda utilizar el Geneser, el Junqueiras. Hay profesores que tienen mayor predilección por algún libro. Hay que pensar que lo que se debe aprender bien es lo que está en todos los libros, ¿no? En cualquier libro, porque esa es la parte nuclear, lo más importante del aprendizaje en cualquier lugar. Ha sido un gusto y hasta la próxima.